Hermanos, quiero pedirle que por favor me acompañen a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, la porción que vamos a leer de la palabra. Y antes de leer esta porción, déjenme explicarles lo que el apóstol Pablo nos ha venido diciendo a partir del capítulo 4 en el versículo 1. Él nos ha dado instrucciones de cómo debemos caminar, cómo debemos vivir, cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y a partir del capítulo 4, en los versículos 1 y 2, nos dice que debemos caminar en humildad de una manera digna, conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. A partir del versículo 4 del capítulo 4 nos dice que debemos vivir o andar en unidad. De los versículos 17 al 32 nos dice que debemos andar a la luz de nuestra nueva identidad, ya que nos hemos vestido de ese nuevo hombre, despojándonos de esa vana manera de vivir. De los versículos 4:14 al 5:2 nos manda a vivir en amor. Y como nos explicó el pastor Alcántara en el último mensaje del capítulo 5, los versículos 3 al 14, si podemos sintetizar, se nos dice que debemos caminar en luz. Con esto en mente, yo quiero que leamos ahora los versículos 15 al 17 del capítulo 5. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Fíjense ese por tanto, a la luz de todo lo que les hemos enseñado, a la luz de cómo le hemos dicho que deben vivir, ustedes deben tener cuidado cómo andan. Recuerden, Él nos ha dicho que sigamos a Cristo en amor, que imitemos a Dios, que andemos en amor, así como andó Cristo, como nos explicó el pastor Alcántara, que evitemos toda inmoralidad, que nos abstengamos de todo lenguaje obsceno, que no dejemos que otros nos engañen, que caminemos en luz. Y ahora viene por lo tanto. A la luz de todo eso que yo les he explicado, enseñado, yo quiero, primero, que ustedes tengan cuidado cómo andan. Yo quiero que ustedes vivan sabiamente, y así es que hemos titulado este mensaje. Fíjese que en el versículo 14, con el cual concluyó en el último sermón el pastor Rafael, dice: por esta razón despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Y en el 15 entonces viene ese por tanto. Tengan cuidado cómo andan. Esos versículos están relacionados. Pablo nos está diciendo: despiértate, levántate, abre tus ojos, aprovecha el día. Porque, hermanos, es triste ver cómo muchos cristianos viven como un barco a la deriva, sin un rumbo fijo, que se dejan llevar de las olas, las corrientes a donde ellos lo llevan, que no aprovechan las oportunidades que Dios nos da para vivir para Él. Nosotros debemos vivir sabiamente, debemos planificar qué vamos a hacer con nuestras vidas, porque es triste ver que hemos llegado a cierta edad y miramos atrás y no hemos planificado qué vamos a hacer para el Señor. Y es más triste aquellos que llegan al ocaso de sus vidas y miran atrás y ven que no han hecho nada para el Señor en todos esos años. Y aquí hoy tenemos una exhortación para cada uno de nosotros para vivir sabiamente. Y ese es el primer punto que vamos a ver, la exhortación. Pablo nos dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. O sea, lo primero que tú y yo debemos hacer es cuidar nuestros pasos. Nosotros estamos caminando en un mundo que está minado espiritualmente y debemos estar alertas a los peligros que el príncipe de este mundo pone en nuestro camino. Debemos velar por la forma como vivimos, cómo estamos caminando. Es como si estuviéramos subiendo una montaña muy alta y estuviésemos caminando por un precipicio.
por una senda muy estrecha y corremos el peligro, si nos descuidamos, a caer por ese precipicio. Y es lo que Él nos está diciendo en la exhortación: cuida tus pasos, cuida tu manera de vivir. Es bueno, mis hermanos, que nos preocupemos por nuestros trabajos, por nuestros matrimonios, nuestra familia, disfrutemos nuestros entretenimientos. Todo eso es bueno, pero lo más importante en nuestras vidas, ¿ustedes saben lo que es? Nuestra vida de fe, nuestra relación con Dios. Y eso es lo que Él nos dice. A la luz de todo eso, cuida tu manera de vivir. Debe haber un uso mesurado del tiempo, aprovechando cada oportunidad que se nos presente para glorificar el nombre de Cristo. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí. Y en esa exhortación, Él no solamente nos dice cuidado cómo viven, fíjense, sino que nos dice que debemos vivir como sabios y no como necios. No debemos vivir como viven los insensatos. Y es interesante que veamos ahora la comparación de lo que es una persona insensata o necia y una persona sabia. Generalmente cuando uno piensa en alguien necio, piensa en alguien que tiene un bajo nivel de inteligencia. Pero eso no es la idea que se da aquí. La persona insensata, la persona necia, es aquella, ¿verdad?, que no tiene sabiduría. Es aquella persona que no sigue los preceptos de la palabra de Dios. Es la persona que no está mirando y viviendo para Dios, sino que está divagando y está mirando otros horizontes, otras perspectivas de la vida. Y le voy a decir algo. Ninguno de nosotros nace siendo sabio. Todos nosotros nacemos siendo necios. En el Salmo 14 dice la Escritura, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Todos se han corrompido, ahí estamos todos nosotros. Han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quién es el necio? Aquel que se aparta de Dios, aquel que niega la existencia de Dios. Ese es un ateo teológico, o la persona que cree que Dios existe, pero solamente de boca, denominacionalmente, vive de espaldas a los preceptos de la palabra de Dios. Es la persona que tiene sus propios patrones de vida, de pensamiento, que quiere alcanzar ciertos objetivos, pero no de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra, sino como a Él le parece. Y todos nosotros nacemos, óigame bien, repito, todos nosotros nacemos como necios espirituales, porque este es el resultado del pecado de nuestros primeros padres. Dice la Escritura en Romanos 1:21, que pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Dios se ha revelado en su creación. Allí vemos el poder y la naturaleza divina de nuestro Creador por medio de la revelación general. ¿Y qué hizo el hombre? No le glorificó como a Dios. No le dio la gloria debida a su nombre, no le dio gracia, sino que el hombre se envaneció en su propio razonamiento. El hombre siguió su propio camino apartado de Dios. Y dice la Escritura que profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando nosotros queremos seguir por nuestros propios caminos, nos convertimos en necios. Pero aquí vemos que fruto del pecado de nuestros primeros padres, cada uno de nosotros nace siendo un necio espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Eso es una locura, las cosas espirituales para aquel que no conoce a Jesucristo. Y dice, son necedad y no las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. Él tiene su propio orden de valores. Él tiene su propio ídolo. Él tiene su propio Dios. Entonces Dios se reveló.
Pero aquí nos dice luego Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasa con todo hombre que nace? Que él es su propia autoridad y vive de espaldas a Dios. Por eso dice la Escritura lo siguiente: el camino del necio es recto a sus propios ojos. ¿Por qué? Porque el necio se cree que es el que más sabe y todos somos así. Nosotros construimos nuestros propios dioses. Somos autosuficientes espiritualmente. Esa es la característica primaria del necio, si podemos decir así. El necio también camina siguiendo la corriente de este mundo, como dice Efesios, conforme al príncipe de la potestad del aire. El necio adopta los valores de este mundo, adopta la homosexualidad, la celebra la pornografía, celebra el sexo fuera del matrimonio, el aborto, el divorcio por cualquier causa. Él celebra todas esas cosas. ¿Por qué? Porque él vive para sí mismo y vive buscando metas terrenales y descuida los valores espirituales. ¿Dónde está tu corazón? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Yo estoy viviendo como una persona necia. Yo estoy siguiendo los patrones de este mundo. Yo estoy viviendo para mí. Estoy viviendo de espaldas a Dios. Yo estoy viviendo para los placeres terrenales. Yo estoy viviendo para acumular riquezas sin calcular la brevedad de la vida, como ese hombre que llenó sus graneros y dice: alma mía, regocíjate, deleítate, porque tú tienes tus graneros llenos de grano, porque él tuvo que construir más almacenes para guardar todo lo que tenía. Y Dios le dijo esa noche: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has provisto, ¿de quién será? El necio no sabe que la mayor desgracia de un hombre es no conocer a Dios, es desconocer las verdades de Dios, es no conocer el camino que nos hace sabios para salvación. ¿Qué estamos viendo? La exhortación del apóstol: mirad bien cómo andáis, cómo vivís, no como necios, hemos visto lo que es el necio, sino como sabios. ¿Quién es el sabio? Es aquel que sigue los preceptos de la palabra de Dios. Es aquel que ha ido a los pies de Cristo en arrepentimiento de sus pecados y reconociendo que solamente en Cristo hay salvación. Es aquel que quiere vivir conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Vayan conmigo al libro de Proverbios, por favor, en el capítulo 1. Proverbios 1, versículo 1. Fíjense que dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son estos proverbios? Para aprender ¿qué? Sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5, el sabio las escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios capítulo 10, versículos 8 y 14 se nos dice: el de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina. Y en el versículo 14 se nos dice que los sabios atesoran sabiduría, mas la boca del necio es una calamidad cercana. Ustedes ven, por naturaleza nacemos siendo unos necios espirituales.
Esa sabiduría nos es dada cuando conocemos al Señor en el momento de la salvación. Las Escrituras nos hacen sabios para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Entonces, todo creyente, por la gracia de Dios, ha sido hecho sabio en Jesucristo. Primero los Corintios 1:30 dice, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice un comentarista, la sabiduría tiene su origen en Dios, quien hace que resida en Cristo Jesús. Y por nuestra unión con Cristo, cuando lo conocemos a Él, cuando entregamos nuestra vida a Él, gozamos de sabiduría espiritual para conocer a Dios, para apropiarnos de su obra para nuestra salvación y para nosotros profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque óigame bien, los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo, no en nosotros. Y mientras más conocemos a Cristo, mientras más conocemos su persona, más crecemos en sabiduría. Entonces, si tú no conoces a Cristo, yo te exhorto a que tú analices tu vida. Si tú estás actuando como un necio, como un insensato, de espalda a los principios de la palabra de Dios, o tú estás siendo un sabio, porque lo has conocido a Él para salvación y porque estás viviendo conforme a sus mandamientos. Mis hermanos, y a la luz de lo que nosotros vemos alrededor, a la luz de lo que estamos viviendo y a la luz de lo que vemos en nuestra sociedad, muchos de los líderes, no digo todos, porque hay cristianos, muchos de los profesionales, muchos de los que están dirigiendo los destinos de nuestra nación y los destinos en diferentes áreas de liderato, están actuando como insensatos, como necios, porque no están dirigiendo sus vidas y liderando a las personas que tienen bajo su mando conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La exhortación del apóstol Pablo. Dijimos al principio, por tanto, a la luz de todo lo que hemos visto, del capítulo 1 al capítulo 5, versículo 14, Pablo nos dice, miren cómo ustedes viven. Vivan como sabios y no como necios. Ahora, en segundo lugar, luego de esa exhortación, se nos dice cómo vive el sabio, cómo camina el sabio. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, así pues, no sean necios si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué hace el sabio? Aprovechando bien el tiempo, aprovechando de la mejor manera cada oportunidad que se le presenta. Y esa palabra aprovechando, redimiendo, comprando cada oportunidad, esa palabra oportunidad es cuando se está dirigiendo un barco hacia el puerto. Cuando un barco aprovecha el viento y la marea, iza sus alas para llegar al puerto. Él nos dice, ustedes deben ser así, ustedes deben aprovechar cada oportunidad. Y cuando nos habla aquí de tiempo, no nos habla de tiempo cronológico, sino nos habla de las oportunidades. Ustedes deben aprovechar cada oportunidad que se presente. No esperen que las oportunidades les caigan del cielo, nosotros debemos buscarlas. Nosotros debemos comprarlas sin escatimar el costo. ¿Y qué oportunidades son esas? Bueno, la oportunidad de mostrar por medio de nuestras vidas, por medio de nuestras conductas, por medio de nuestra predicación, el poder y la gloria del Evangelio. Mis hermanos, y me puse a reflexionar. Uno se despierta todos los días y lo que está pensando en todas las cosas que uno tiene que hacer del trabajo, de la familia, como dijimos, y eso es bueno. Pero lo principal para nosotros es vivir para la gloria de Dios.
Entonces, nosotros debemos dar prioridad, óigame bien, prioridad a buscar esas oportunidades para predicar el Evangelio, a buscar esas oportunidades para, por medio de nuestro testimonio, mis hermanos, que el nombre de Cristo sea glorificado en nuestros matrimonios, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros vecinos, con las personas que nosotros nos relacionamos. Y uno dice, no tengo tiempo. Y aquí se nos dice, mira, si tú eres sabio, aprovecha cada oportunidad de tu vida. Ay, pero es que tú no sabes cómo uno vive aquí. Yo me despierto a las 5 de la mañana, hago un devocional, tengo que preparar comida, tengo que alistar a los niños, tengo que llegar al trabajo, llego tarde en la noche, estoy cansado. ¿Y cómo voy a aprovechar cada oportunidad? Tú debes estructurar tu vida para que dentro de todas esas actividades tú puedas aprovechar bien el tiempo para la gloria de Dios. Y me llamó la atención y quiero que me acompañen para que lo vean conmigo, lo que el Señor hacía en un día. Vayan conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice en el versículo 21. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró a la sinagoga y ¿qué hizo? 1:21. Comenzó a enseñar. Y dice, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Más adelante dice el versículo 23 que había un hombre con un espíritu inmundo. Ese hombre empieza a gritar y Cristo reprende a ese espíritu inmundo y le dice, cállate y sal de él. Vayan conmigo al versículo 28 ahora. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región, alrededor de Galilea. Dice que él fue a casa de Simón y Andrés y versículo 30, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Y el 31 dice, y Jesús le dijo, déjenlo para después que yo estoy cansado. ¿Eso es lo que dice? No. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Dice luego que a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta de la casa y sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades y expulsó a los demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era. ¡Wow! Se acostó tardísimo entonces el Señor, porque imagínense toda una ciudad con todos los enfermos, con todos los endemoniados y Él sanándolos. Yo le apuesto a ustedes que al otro día Él no podía levantarse temprano para hacer devocional, porque tuvo un día muy agitado, ¿o no fue así? Eso es lo que nosotros diríamos. Señor, mira, perdóname, yo voy a brincar la tablita hoy. Hoy no voy a hacer mi devocional. Versículo 35, levantándose muy de mañana, o sea, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. No tenemos excusa, hermano. Nosotros debemos aprovechar al máximo cada oportunidad que se nos presenta para hacer el bien. Y nos dice por qué. Porque los días son malos. Vivimos en días llenos de maldad y nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad, cada momento para hacer lo que es correcto. Y Pablo, recuerden que nos está hablando allí en el contexto del estilo de vida de los efesios. Y repito, como el pastor Rafael Alcántara nos predicó hace 2 semanas de ese texto. Ellos estaban rodeados de paganos, que venían con todo viento de doctrina, con toda práctica de una vida licenciosa. Allí había corrupción moral. Hoy hay corrupción moral también. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Pero, como dice un autor, el día de la corrupción moral ofrece muchas oportunidades especiales para llevar a cabo grandes empresas para la gloria de Dios. Hermanos, fíjense cómo el Grupo Acción Cristiana
en medio de estas elecciones. Antes no se consideraban los valores a la hora de elegir un candidato congresional o presidencial. Estos hermanos empezaron a traer estos principios. ¿Y qué ha pasado? Nadie pensaba en esto, todo el mundo atacaba la corrupción, todo el mundo atacaba el narcotráfico, que tenemos que trabajar en contra de eso. Pero se introdujeron los valores como un tema de campaña para los candidatos. ¿O hay tiempo para grandes empresas? En estos tiempos difíciles, mis hermanos, es que nosotros debemos brillar en cada uno en la área en la cual se encuentra, como ciudadanos, como profesionales, los médicos, los abogados, los empresarios. Este es el momento. Los tiempos difíciles no vienen al azar. Dios controla todas las cosas. Y ustedes saben una cosa, lo que aparenta malo es una bendición que viene disfrazada para nosotros, para proclamar la gloria de Jesucristo. Entonces, los días de compromiso moral, los días de corrupción moral nos ofrecen oportunidades increíbles para el Evangelio. Cuando todo el mundo parece estar fanatizado, cuando todo el mundo parece estar enloquecido, nosotros tenemos la oportunidad para mostrar el poder de Jesucristo que cambia las vidas. El poder de Jesucristo para cambiar la vida de aquellos que están viviendo como necios, propugnando políticas, procedimientos, estilos de vida que son contrarios a la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando más oscura es la noche, más brilla la luz. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tú debes brillar en el medio en el cual tú te encuentras. ¿Cómo debemos andar entonces? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero aquí se nos dice, el versículo 17, otra forma de andar del sabio. Por tanto, no sean insensatos, no sean necios, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahora fíjense algo. Para yo entender la voluntad del Señor, yo debo aplicar mi mente. Dios me transforma. Él renueva mi entendimiento a través de la palabra de Dios. Pero yo tengo que leer la Biblia. Yo tengo que orar. Yo tengo que adorar al Señor. Dios nos dio una mente, ¿verdad? Y espera que la usemos. Pero esa mente debe ser adornada, debe ser llenada, debe ser programada con los principios de la palabra de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú has pensado en eso? Bueno, de manera específica, yo no sé a dónde Dios me va a llevar, pero de manera general, yo tengo que ser entendido en lo que Dios quiere para mi vida. Y le voy a decir unas cuantas cosas. Dios quiere que nosotros vivamos para su gloria. Dios quiere que nosotros como sus hijos lo hagamos lucir bien. Que Él sea exaltado, glorificado, magnificado en su persona y sus atributos, a través de nuestra alabanza, del honor, la acción de gracias, la confianza, la obediencia. Ahora, tú te has sentado a analizar tu vida, las cosas que tú haces, y has dicho, ven acá, esto está de acuerdo, yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Quizás tú ni siquiera has pensado en eso. ¿Cuál es tu propósito en la vida? No, yo estoy fajado, trabajando. Yo soy, por ejemplo, una mujer y estoy criando a mis hijos. Qué bueno todo eso, pero ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué tú estás viviendo? Debe ser para la gloria de Dios. Por eso el Señor dice en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Él tenía en mente llevar a cabo adelante la obra de Dios, una obra que Dios le había encomendado. Él quería glorificar a Dios con su vida. Así tú y yo debemos aplicarnos en nuestras vidas para glorificar a Dios. Fíjense que el Señor también dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Con los dones y talentos que Dios nos ha dado, debemos vivir
para glorificar su nombre. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uy, pero a veces, a muchos de nosotros, nos da miedo decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Ustedes saben por qué? Porque no sabemos dónde el Señor nos va a llevar. No sabemos lo que el Señor nos va a pedir y nos da miedo. Dios quiere que tú vivas para su gloria, que tú entiendas su voluntad. Dios quiere, en segundo lugar, que tú lo conozcas más íntimamente. Dios quiere que tú te apliques en conocerlo a Él. Por eso Pablo dice que él entiende o él consideraba todas las cosas como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo más importante para Pablo era cumplir el llamamiento que Dios le había dado. ¿Cuál es tu llamamiento? Yo te pregunto de nuevo, ¿para qué tú estás viviendo? ¿Qué cosas tú estás dispuesta a sacrificar en tu vida para la gloria del Señor? Para promover su gloria, para conocerlo más íntimamente. En tercer lugar, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Dios quiere que nosotros mostremos lo que podamos mostrar de su carácter santo con la santidad en nosotros a través de la obediencia. Por eso Pedro dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Tú estás viviendo para la gloria de Dios. Tú estás anhelando conocer al Señor más íntimamente. O tú tienes tu Biblia digital o escrita y la abres, cuando la abres 5 minutos en la mañana y ya está bien. Y no quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No, Dios quiere que tú lo conozcas más íntimamente. Dios quiere que tú camines en obediencia. Dios quiere que tú prediques el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. Miren, hermanos, a nuestro alrededor hay muchas personas insensatas como nosotros éramos insensatos, y por eso lo dije al principio, todos nacemos siendo insensatos espirituales. Y cuando uno ve a alguien que quiere seguir en sus propios caminos, que está predicando, enseñando, postulando principios que son antibíblicos, nosotros tenemos un sentido de indignación, pero debemos recordar algo, esas personas están en tinieblas, como estuvimos nosotros siendo unos insensatos. ¿Y qué debemos hacer por esas personas? Predicarles el Evangelio, orar por ellos, para que el Espíritu Santo los toque, los transforme. ¿Qué hemos visto hasta aquí, mis hermanos? Bueno, el necio es aquel que va a la deriva sin rumbo, que se deja llevar por la corriente y los vientos, que no sabe a qué puerto va a llegar y cuando llega a un sitio le da lo mismo donde quiera que va. No sabe cuál es el mejor viento para navegar, pero el hombre sabio es aquel que sabe cuál es su punto de destino, es aquel que iza las velas, la despliega y fija el curso para llegar a su destino. Es como la persona que va a construir una casa, hace los planos, hace su presupuesto, ve la disponibilidad que tiene para ver si va a poder concluir. Pablo nos está diciendo que tú y yo debemos planificar nuestras vidas de la mejor manera posible, para aprovechar sabiamente las oportunidades que se nos presentan. Y en la medida de lo posible, porque no somos Dios, ¿verdad? Debemos tratar de planificar y estructurar nuestras vidas de la mejor manera posible. Y en tercer lugar, a mí me gustaría dar algunas aplicaciones. Mis hermanos, cuando uno oye estas cosas, la exhortación que debemos andar como sabios y no como necios, cuando vemos que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos y que no debemos andar como insensatos, sino debemos aplicarnos en entender la voluntad del Señor para nuestras vidas. Decimos, Señor, yo me he quedado corto.
Señor, perdóname. Señor, ¿cuánto tiempo yo he desperdiciado? ¿En cuántas oportunidades tú me has dado con personas con las cuales yo he podido hablar y he podido llevarle el evangelio o le he podido dar un testimonio, un buen testimonio con mi vida, le he dado un mal testimonio o no le he predicado? Hemos hablado de muchas cosas, de deporte, del trabajo, de la política, de la profesión, y yo teniendo la oportunidad de predicarle el evangelio, no lo he hecho. Hermanos, tenemos que estructurarnos para aprovechar bien el tiempo. Tenemos que estructurarnos para entender la voluntad del Señor para nuestras vidas. Ahora, oigan algo. Esto no ocurre al azar. Nosotros tenemos que disciplinarnos para la piedad. Disciplinarnos para la piedad. Ustedes ven un atleta y el atleta hace una rutina, un programa de entrenamiento. Yo conozco a atletas, por ejemplo, que están en la natación y tienen sus trabajos y todo. Trabaja en un banco, por ejemplo, uno que conozco, pero él va a las 4 de la mañana a la piscina y de 4 a 7, nada. Y a las 7, cuando está en temporada de competencia, se baña, se cambia ahí, pasa por su casa, desayuna, recoge a sus niños para llevarlo al colegio y se va al banco donde trabaja. En la tarde llega y deja, cena con su familia temprano cuando llega al trabajo y vuelve a entrenar. Tiene un programa en ese tiempo. Nosotros debemos ser como esos atletas. Nosotros debemos disciplinarnos para la piedad. Nosotros no vamos a ser sabios espiritualmente, ni vamos a entender la voluntad del Señor si tomamos una Biblia cuando venimos los domingos a la iglesia. O si tomamos la Biblia 5 minutos al día y por ahí salimos y se nos olvida todo. Hermanos, fíjense algo. Nosotros vivimos en el mundo de las cosas rápidas, las cosas light. El microondas, ¿cuánto es? 1 minuto y medio. Queremos todas las cosas rápidas. La sabiduría de Dios no la obtenemos así. Implica dejar muchas cosas a un lado para alcanzar nuestra meta. O sea, fíjense, no solamente el deseo, es como el atleta, como dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Si queremos glorificar el nombre del Señor, si queremos conocerlo más íntimamente, si queremos andar en santidad obedeciéndolo, si queremos predicar el Evangelio, debemos estructurar nuestras vidas para poder hacer todas esas cosas. Pero eso empieza, óyeme bien, eso empieza conociendo a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes hablar del Señor en ese sentido cuando el Señor no controla tu corazón. Cuando tú no tienes sed, el deseo, el calor de ver las almas convertidas. Yo no estoy hablando de legalismo, mis hermanos. Yo no estoy hablando de alcanzar una meta para lucir bien ante los demás, ni para que nos enorgullezcamos, ni porque el pastor lo predicó, no. Está en la palabra, si queremos vivir para la gloria de Dios. Estructura tu tiempo, el tiempo de devocional, el tiempo de oración. Aliméntate con la palabra para que puedas caminar como una persona sabia y no como una persona necia, porque como hemos visto, la sabiduría viene del Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad de recibir esa palabra, de darle oído, de aplicar esa palabra a nuestras vidas. Imagínense. Si una persona que no lee casi la Biblia o la lee 5 minutos al día, teniendo tiempo para leerla más, que no tiene un plan de lectura, yo me imagino que no leerá ningún libro cristiano. Entonces, prográmate también en tu tiempo para ese tiempo devocional, para leer la Escritura, para leer buenos libros cristianos. Estructúrate cómo tú le vas a predicar la palabra a los inconversos que tú conoces, que están cerca de ti, para llevarles el Evangelio de Jesucristo. Aprovecha el tiempo. Nosotros estamos en una plantación, una nueva iglesia. Predícale el Evangelio a tus amigos, a tus vecinos. Invítalos a la iglesia para que vengan a oír la palabra. Si hay nuevos creyentes en la iglesia, tómalos, discipúlalos. Practica la hospitalidad. Comparte de lo que el Señor te ha dado con aquellos que están en necesidad.
Tú le puedes llevar comida a personas enfermas, a personas que tú conoces, a personas que asisten a la iglesia. Mis hermanos, hay muchas oportunidades para nosotros aprovechar bien el tiempo. Nosotros, óigame bien, debemos ser las personas más optimistas del mundo, no las personas más pesimistas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos una oportunidad. Optimista. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario, mis hermanos. Ya Cristo conquistó la tumba. Y somos optimistas, no importa lo que pase, no importa que se traspasen los montes a la mar. ¿Por qué? Porque el Señor reina. Mi Dios soberano está en control de todas las cosas. Y eso es algo con lo cual tú tienes que alimentar tu mente continuamente. Pero nosotros respondemos según nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. Y nuestras emociones deben ser controladas por la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros hubiéramos estado en Jerusalén el viernes cuando crucificaron al Señor, ¿cuál hubiera sido nuestra actitud? Pesimismo. Todo se perdió. Mira cómo lo maltrataron. No pasó nada. Pero el domingo el Señor resucitó. Y ese Señor resucitado es el que nos está acompañando, mis hermanos. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos estar siempre esperanzados. Siempre esperanzados. Esas personas estuvieron desesperanzados viendo al Señor que estaba muerto hasta que llegó la noticia de la resurrección. Y de la desesperación fueron a la esperanza. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero yo te digo algo, Cristo está en control. Cristo te está pidiendo que tú vivas sabiamente. Cristo te está pidiendo que tú aproveches bien el tiempo porque los días son malos. Cristo te está pidiendo que no seas un insensato, sino entendido en la voluntad del Señor. Mis hermanos, nosotros vivimos a la luz de este lado de la tumba vacía. Y esa es nuestra esperanza. Por eso debemos vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo y haciendo la voluntad del Señor. Amén.